Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos de santidad versus la gracia en la serie de predicación acerca de la santidad de Dios. Vamos a compartir la escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, el versículo 1, vamos a tener la palabra. Dice la escritura en el nombre de Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Muy amable. Para que los creyentes puedan comprender la gracia, porque la gracia la comprenden los hijos de Dios, pero hay muchos creyentes que todavía no han tenido la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Para poder comprender la gracia que es establecida en Cristo Jesús por medio de la redención, tenemos que observar lo que ocurrió en la redención en términos de tiempo. Número uno, tenemos que entender que Cristo en la cruz redimió el pecado que Adán le transfirió a su descendencia. Ese pecado se llama pecado original. Lo primero que tenemos que ver es que el sacrificio de Cristo en la cruz cubrió el pecado pasado. O sea, el pecado que heredamos de Adán por ser de su descendencia, porque él nos vendió a la hora de pecar. Si usted es capaz de entender que el pecado original ha sido redimido ya por Cristo, usted va a comprender la gracia. Si usted es capaz de comprender que Cristo ha redimido el pecado presente, que los pecados que estamos cometiendo ahora en el presente o en el pasado reciente, si usted entiende que esos pecados han sido redimidos, usted podrá comprender la gracia. Y si es capaz de entender que Cristo ha redimido el pecado que aún no hemos cometido, usted entenderá la gracia. A la gente no le es fácil entender ese concepto de que Cristo nos ha redimido del pecado original, que nos ha redimido de los pecados presentes y que el pecado que no hemos cometido aún ya Cristo nos redimió. En otras palabras, si usted no cree que Cristo redimió ya el pecado, entonces cuantas veces usted peca, Él iría a la cruz por usted. Y como Él no va a la cruz por usted, sino que ya Él fue, todos los pecados han sido redimidos. Si usted puede comprender esto, usted comenzará a entender, iniciará
a entender lo que es la gracia. Aleluya. Desde la resurrección de Cristo se abre el intervalo de la gracia perfecta. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos, se abre el intervalo de la gracia perfecta. Y se cierra con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, se cierra ese intervalo. Ahora, no olvide que el trato con el pueblo de Israel en la gran tribulación también es gracia. Porque no será por su obra, sino por gracia, la justificación, como establece la Escritura. Y luego entonces se establece el milenio. De manera que aún en la gran tribulación la gracia fluirá a favor del pueblo de Israel, que estará viviendo esos momentos difíciles y esa gran prueba, porque la gracia fluye siempre. Hay una pregunta que hacen las personas en las congregaciones. ¿Cómo un Dios tan santo puede ofrecer una gracia tan grande? Porque en la iglesia no todo el mundo cree en la gracia. Inclusive la semana anterior le dije que nosotros cantamos canciones que no son de la gracia. Porque la gracia es amplia, es extraordinaria y es maravillosa. Y la gente está preguntando en las congregaciones, ¿cómo un Dios tan santo ofrece una gracia tan grande? ¿Cómo es posible? Dios es santo. No tiene nada que ver con el pecado ni la maldad, y Él castiga y castigará el pecado. Esa es una verdad. Y el pecado es castigado, según la Escritura, de tres maneras. Aquí y ahora, por medio de la consecuencia del pecado. El pecado es condenado, o sea, es castigado cuando la gente muere en pecado, que va al infierno. Y el pecado será castigado en el juicio final cuando la gente vaya al lago de fuego. Esa es una verdad. ¿Cómo aquí y ahora Dios castiga el pecado? Ustedes saben lo que se llaman las consecuencias del pecado. Cuando usted peca, usted cruza una línea espiritual que divide el reino de Dios de las tinieblas. Y cuando usted cruza esa línea, la normativa de las tinieblas son diferentes. Aun cuando usted reconoce que ha pecado, como usted cruzó la línea, hay una consecuencia por cruzar esa línea. Y es un poquito difícil de entender para alguna gente que Dios se lo suelta a Satanás durante un tiempo. Y Satanás lo zarandea, lo mueve. Y eso se llama consecuencia del pecado. Le hace a David. Cuando David pecó, ¿quién dijo que Dios no lo perdonó? ¿Quién dijo que cuando nosotros pecamos Dios no nos perdona? La Biblia dice que somos perdonados, porque si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Pero las consecuencias del pecado son parte de la dinámica. Aleluya. ¿Y qué pasó con David entonces? Dios lo perdonó. Inclusive cuando el profeta lo visita y tienen la conversación, él le dice, tus pecados han sido redimidos, no morirás. O sea que le dijo que él no iba a morir por ese pecado que él había hecho, que le correspondía la muerte. Pero como en el antiguo pacto se habla de redención. Porque el profeta le dijo, tú has sido beneficiado de la redención que Cristo va a ofrecer por ti, y por eso no morirás. ¿Qué significa? Que David no recibió la consecuencia del pecado. ¿La recibió o no la recibió? La recibió en su vida y en su familia, incluyendo su casa y sus hijos. Pasó de todo en su casa, porque Dios es santo y Él castiga el pecado. Ahora, Dios, es bueno que respondamos la pregunta.
no podemos olvidar que Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Y la gracia es una manifestación del amor de Dios. Porque la gracia en la escritura, el ágape, el amor ágape, habla de gracia, de misericordia y de paciencia de Dios. Así se manifiesta el amor de Dios. Aleluya. De manera que si Dios, siendo santo, 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 la Biblia dice que Él es amor y por eso Él, siendo tan santo, ofrece una gracia tan extraordinaria. Aleluya. Y no olviden que la Escritura establece que en cada dispensación Dios abrió una gracia. O sea que Dios, que es santo, también es amor. Ahora, al pueblo de Israel no le fue fácil entender el concepto de la gracia, ni tampoco los creyentes de este tiempo entienden la gracia tan fácil. Pero la gracia tiene sus expectativas. Como el pueblo de Israel no entendía mucho, veía a Dios como sentado en un trono y para juicio, entonces el escritor de los Hebreos lo llama la atención y le dice lo siguiente. En Hebreos 4:15. Él le dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El escritor de los Hebreos le cambió el nombre al trono de Dios, que Israel lo veía como con un látigo en la mano, con una espada en la mano para cortar. Ahora le dice, acérquense al trono de la gracia. Ya no vean a Dios solamente como santo y que va a castigar el pecado, sino vean que Él abre su trono para gracia. Y entonces ha venido hoy a la casa de Dios y usted ha venido y tiene acceso al trono de la gracia. Así que usted no se puede ir hoy de aquí sin confesar a Cristo sus pecados para ser perdonado, porque Él abrió la gracia. Y le dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, le dice. Él le está diciendo que pueden acercarse ya a Dios y que no se acerquen solamente pensando en que van a recibir castigo, sino que se ha abierto el intervalo de la gracia y que el trono ahora se llama trono de la gracia. Y que pueden alcanzar misericordia, pueden alcanzar la compasión de Dios, dice el texto, y que pueden hallar gracia y oportunamente ser socorrido o asistido. Así confronta el escritor de los Hebreos al pueblo de Israel, que tenían una cosmovisión de Dios diferente. Hoy estamos aquí porque la gracia nos ha dado la oportunidad. Se ha abierto el intervalo de la gracia. Bendito es el nombre del Señor. La gracia, para los que hablan de una gracia floja, que están equivocados, la gracia tiene el Espíritu Santo como garantía del pacto. Y donde está el Espíritu Santo, fluye Dios, porque es la tercera persona de la Trinidad de Dios, de una voluntad y una sustancia para con el Padre. O sea que estamos hablando de la presencia de Dios en la vida de la gente. No es verdad que la gracia va a dejar de llenar las expectativas porque está el Espíritu de Dios. Y tiene la ventaja, la gracia tiene la ventaja de la regeneración, de la transformación del espíritu del ser humano que afecta el corazón, la mente, las emociones. Se produce desde el espíritu y afecta el corazón, las emociones, la mente, el intelecto del ser humano, porque esa gracia es extraordinaria. Por eso hay garantía de que la gracia es autosuficiente. Y tiene la respuesta, la gracia tiene la respuesta a la naturaleza concupiscente. Es la gracia que tiene la respuesta. Es posible que alguien
aquí hoy esté pensando, yo no puedo servir a Dios porque yo tengo naturaleza concupiscente y siempre tengo deseo de hacer el mal. Eso lo vimos en la predicación anterior. Pero hoy estamos viendo que la gracia que nos alcanza tiene el Espíritu Santo como garantía y nos transforma. Y forja la imagen de Dios en nosotros. O sea que yo puedo servir a Dios aún con debilidades. Aún cuando tengamos instinto hacia el mal, tú puedes servir a Dios por gracia, porque el Espíritu de Dios te va a transformar y va a establecer el orden de Dios en tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión, porque Él te ha dado libertad de elección. Aleluya. De manera que la gracia tiene la respuesta a la debilidad del ser humano que se manifiesta a través de la naturaleza concupiscente, porque la gracia es perfecta y completa. El Señor Jesucristo llenó las expectativas de la justicia de Dios y mediante la gracia llena las expectativas de la naturaleza concupiscente y de las influencias del infierno. Porque tenemos un enemigo dentro y un enemigo fuera. El enemigo dentro es la naturaleza concupiscente y el infierno con todos sus agentes que andan como cazadores, tratando de atraparnos en su red. La gracia llena las expectativas de toda debilidad y de toda situación, porque a través del sacrificio de Cristo es autosuficiente. Y en la segunda carta, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 15, él dice lo siguiente: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que establece la gracia. ¿Qué es lo que establece? Y por todos murió, refiriéndose a Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí. Cuando tú eres alcanzado por la gracia, ya tú no vives para ti. Si todavía no vive para Dios, si aún no vive para Dios, todavía está en la religión. Porque ya no debería vivir para sí, para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando la gracia nos alcanza, hay un cambio. Hay una dinámica que se produce donde tenemos un reenfoque. Ya no vivimos para nosotros, sino para Dios. Comenzamos a renunciar a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, y rendimos nuestro ego para que el Señor nos transforme. Eso lo hace la gracia. La gracia es perfecta. Bendito es el nombre de Dios. Ahora Romanos dice lo siguiente, 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ojo con eso, es una pregunta. Y entonces dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que han sido alcanzados por la gracia perfecta no viven en el pecado. Porque el trabajo del Espíritu de Dios a través de la regeneración establece su orden en nosotros y nos da las herramientas para nosotros permanecer en la gracia. Estaremos en la iglesia y perseveraremos en el pecado, eso es posible. Pero si la gracia te alcanzó, ya tú no permaneces en el pecado. Y eso lo dice Juan cuando escribe su primera carta. En el capítulo 3, versículo 9, él te dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La garantía de la gracia es el Espíritu de Dios, y la simiente de Dios que dice el texto es cuando el Espíritu de Dios se mete en tu espíritu. Y al meterse en tu espíritu, entonces ya tú no vives en el pecado y tu deseo no es de pecar, sino tu deseo es servir a Dios y agradar por medio de la gracia. Porque la gracia es extraordinaria y es transformadora. ¿Qué es lo que la gente ha recibido? La gente ha recibido muchas cosas, pero la gracia es diferente. Porque la gracia viene acompañada de la garantía, como establece el texto sagrado. Inclusive, Romanos 5:19, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él inicia el capítulo 5 hablando de la justificación por fe. Y en el versículo 19, él nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron conocidos pecadores,
por la desobediencia de un hombre. ¿Sí? Y ese hombre es Adán, es nuestro padre Adán, padre terrenal, porque tenemos un padre celestial. Nuestro Dios es nuestro padre, hemos sido adoptados por él. Ahora, la escritura está señalando cómo Adán nos transfiere el pecado. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron considerados pecadores. Fuimos considerados pecadores porque Adán desobedeció a Dios. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así por la obediencia de uno, por eso que la escritura habla del postrer Adán. Así por la obediencia de uno, entonces somos considerados justos. Y ahí sube al inicio del capítulo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia ofrece justificación. O sea, la gracia dice que somos declarados libres de culpas. Como Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios y todo el peso de la justicia de Dios fue sobre Cristo, entonces nosotros somos justificados en Él. Porque alguien tenía que pagar, porque Dios es justo. Y si Él es justo, no dejará libre al pecador. Excepto que se rinda a Cristo. Entonces somos declarados justos delante de Dios. La gracia es tan extraordinaria, tan maravillosa, que dice que somos justos. Cuando un juez declara justo a alguien, hay prevaricación si esa persona ha cometido algún delito. Pero aquí hemos cometido delitos, pero ya alguien lo llevó. Y la gracia ofrece justificación para poder presentarnos libremente delante de Dios. Así también la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es tan maravillosa que tiene un traje a la medida, no importa lo que tú hayas hecho. Porque el traje de la gracia depende de tu condición. Pocos pecados, un traje con poco. Mucho pecado, un traje con más pecado. Porque la gracia lo va a cubrir todo. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos hecho, lo va a cubrir la gracia. Eso es lo que establece la palabra. Donde abundó el pecado, y cuidado si aquí hay alguien que se siente muy pecador, estamos aquí hoy es tu oportunidad. ¿Por qué? Porque si tiene mucho pecado, tú dices, ya Dios no me va a perdonar porque yo he hecho demasiado. Entonces la gracia te dice, no, yo tengo un traje también para ti a tu medida. Ahora, la ley no puede perdonar pecados. Yo no sé por qué hay gente en las iglesias que quieren vivir de acuerdo a la ley. La ley no perdona pecados. La ley vino para que tú te mires en el espejo y veas quién eres. Eres un pecador. La ley te dice eres pecador y has cometido tal pecado, pero no puede perdonar pecados. La gracia sí. Aleluya. La gracia sí puede perdonar pecados. Pero la gracia perdona el pecado y también te guía con herramientas para que no viva en él. Esa es la diferencia. Porque la gracia es perfecta. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. De la misma manera que el pecado reinó para muerte, ¿verdad? Porque el pecado lo que hace es que nos separa de Dios. Y entonces estamos muertos, viviendo en el pecado estamos muertos, porque estamos separados de Dios. Al estar separados de Dios, nuestra condición es de muerte por causa del pecado. Y eso es lo que está abundando el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia. De esa misma manera, entonces él dice, la gracia
reina, toma el control, domina para justicia. Entonces ya saben que la justicia de Dios no cae sobre nosotros, sino que cayó sobre Cristo. Y por eso somos salvos por gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia. Y añade un asunto aquí interesante: para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque de eso se trata. Ese es el propósito del Señor, abrir el intervalo de la gracia para que tengamos vida eterna. La vida eterna, que es un concepto bíblico extraordinario, que mucha gente está hablando hasta de corona, porque la Escritura habla de la corona de la vida eterna. Porque la vida eterna en sí es como una corona. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida eterna? Cuando la palabra habla de la vida eterna, habla de Cristo, que Él es la vida. Y si nosotros recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. O sea, la gracia produce vida eterna. Ahora, si usted analiza el texto sagrado, todo ser humano vive para siempre, pero no todo ser humano tiene vida eterna. Porque hay un ser humano que vivirá para siempre en algún lugar de tormento, y hay un ser humano que vivirá para siempre, pero al lado de Dios. A eso se le llama vida eterna. Porque Apocalipsis capítulo 20:13, Juan, cuando escribe el Apocalipsis, la revelación, dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque el concepto de estar en pecado es la condición de muerte, y aunque la gente va a vivir para siempre, pero va a vivir en una condición de muerte eterna, porque está lejos de Dios. En cambio, los que están al lado de Dios viven para siempre y tienen vida eterna. Y dice: esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aleluya. Y ahí habla del libro, y no dice el que no fue hallado en el libro de la iglesia del camino. No, porque hay gente que está inscrito en el libro de iglesias, el libro de la vida, que es la esencia. Bendito es el nombre de Dios. Pero hoy aquí hay alguien que entrega pasaporte nuevo, con nacionalidad del reino. Y se recibe mediante la gracia. Mucha gente quiere ser ciudadano de Estados Unidos, del Reino Unido o de Europa, ya. Porque puede ser ciudadano de Europa y vivir en varios países de Europa e irse donde más quiere. Si vive en España y tiene ciudadanía, pues se va a Suiza y se olvidó del mundo. Ahora, la ciudadanía que más peso tiene, de acuerdo a la Sagrada Escritura, es la ciudadanía que produce vida eterna. Y es la ciudadanía del reino de Dios. Y el que no tenga ese pasaporte no entra. Ciudadano del reino de Dios. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 1, él nos está diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es claro, Él nos dio vida cuando estábamos ¿en qué condición? En la condición de delitos y de pecados. Habíamos violado la normativa del reino de Dios y éramos prófugos de la justicia de Dios. En cualquier momento podía caer sobre nosotros el peso de la justicia de Dios. Y en esa condición de muerte nos dio vida. Eso es lo que hace la gracia. ¿Alguien está aquí hoy? La gracia da vida a partir de la muerte. Porque estando en una condición de muerte, en una condición de pecado, en una condición de rechazo, en una condición inclusive algunos que no teníamos razón para vivir, nos dio vida en ese momento. Aleluya. Que vivíamos en rebeldía por condiciones familiares y personales, nos dio vida juntamente con Cristo.
Aleluya. Estando nosotros en una condición de muerte espiritual, nos dio vida. Así que tu condición de ahora, el Señor te puede dar vida en la condición en que tú estás ahora. Si tú eres alcanzado por la gracia, que ha abierto un intervalo y que tú debes entrar. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aleluya. Y ojo con eso, porque en la iglesia también hay mundanos. Entonces, que siguen la corriente del mundo. La corriente impetuosa del mundo que ahoga. Esa corriente impetuosa que nos hace abandonar principios. Esa corriente es peligrosa. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, lo que a la gente no le gusta. Que los mundanos son dirigidos por el engranaje del infierno encabezado por Satanás. Es lo que establece la Escritura. ¿Quién dirige esa corriente del mundo? El príncipe de la potestad del aire. Y el Señor nos ha hecho libre de eso. Y dice, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, le dice el apóstol cuando escribe la carta a los Efesios, y ese espíritu sigue operando en la gente que está en desobediencia. La gente que está en una condición de pecados, ese espíritu opera en ellos. Ese espíritu operaba en nosotros también, sin excepción. Inclusive el apóstol Pablo, cuando habla de la salvación de Cristo, él dice, yo soy el primero, para que nadie vaya a creer que él es salvo de otra manera que no sea por Cristo. Y la verdad es que todos nosotros anduvimos en el pasado sirviendo al pecado en muerte y bajo la corriente del mundo y dirigido por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, porque vivíamos en desobediencia. Ese espíritu también nos dirigía a nosotros y el Señor nos alcanzó por su gracia. Aleluya. Aleluya. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el espíritu del infierno, encabezado por Satanás y los demonios. Nos tenía a nosotros amarrados, presos, sin libertad. No había chance. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y añade, para que los que estén en la iglesia, que han sido alcanzados por la gracia, no se crean la gran cosa y menosprecien al que está en pecado. Le dice, recuérdate que tú también vivías bajo esa corriente y poseído por ese espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros en la iglesia nos creemos tan superior a los demás que no queremos ni darle la mano. Y no le ofrecemos el evangelio de la gracia, sino el evangelio de la condenación. Y en vez de decirle que el Señor tiene los brazos abiertos para recibirlo en la condición en que están, le decimos que están condenados. Y es verdad que están condenados. Pero el evangelio de la gracia es un evangelio de oportunidades y Dios es un Dios de oportunidades. Y lo que está estableciendo la Escritura es que se acerque al trono de la gracia para que pueda conseguir socorro de manera oportuna. Y entonces el apóstol Pablo hace hincapié que nosotros, entre los cuales también, fíjese que dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, todos nosotros que hoy fuimos alcanzados por la gracia, en un momento vivimos de acuerdo a esa corriente impetuosa del mundo y hacíamos las cosas que nuestra naturaleza concupiscente nos decía que hagamos, que se manifiesta a través de nuestros pensamientos. Éramos esclavos también nosotros. Ahora, si usted se posiciona desde la gracia con una cosmovisión diferente, cuando ve a un pecador usted tiene compasión, porque usted dice, yo viví así, yo hacía eso, sobre mí también estaba esa corriente, en mí estaban esos espíritus y el Señor me alcanzó, lo puede alcanzar a él también. Y eso hace que la gente se sienta diferente, porque cuando usted se acerca, usted no tiene temor de que se va a contaminar.
Los religiosos sí. El religioso cree que si toca a una gente que espiritualmente está comprometido, los espíritus se le van a pegar. El religioso cree que si abraza a un pecador, los pecados se le van a pasar. Así pensaban los judíos. Eso es natural. No, por el contrario, la gracia que está en ti es capaz de contagiar a la gente, si es que está en ti, y producir transformación por el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que sentirnos comprometidos con la gracia, para que pueda ocurrir eso. Los deseos de nuestra carne, refiriéndose a nuestra naturaleza concupiscente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. En la santidad de Dios, el que tenga una condición de pecado está bajo ira. Y nosotros estábamos en esa condición hasta que la gracia nos alcanzó. Porque cuando recibimos a Cristo, esa ira se aplaca y esa persecución de la normativa del reino se aplaca. Ya no tiene razón de ser. Un principio importante. La gracia viene dada por medio de Cristo, y la razón por la que la gente se pierde no es por su condición de pecado, sino por rechazar a Cristo. Porque si alguien hiciera lo bueno y no recibía a Cristo, no está bajo la gracia. Nosotros como seres humanos trabajamos al revés. La gracia trabaja al derecho. Primero recibo la gracia en mi condición de pecado y mi condición de muerte, y después mi vida es enderezada. Yo no pretendo enderezar yo mi vida para que la gracia lo encuentre suave. Es lo que la gente nos dice cuando le predicamos. Yo no puedo ahora porque tengo que arreglar algunas cosas, porque la gente cree que lo va a arreglar por su fuerza. Aleluya. No, es que reciba a Cristo ahora en la condición en que tú estás, y Él te dará la fuerza, el conocimiento por medio del Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios que se va a meter en tu espíritu por medio del Espíritu Santo, y te va a guiar para que tú des la respuesta a quien tú tienes que darle. Yo no puedo dejar, tú no puedes dejar, tú no puedes arreglar. Es Dios por medio de su Espíritu que te va a dar la fuerza, porque Él es quien nos sostiene. Ninguno de nosotros se puede sostener por sí mismo. No hay manera. Por eso el apóstol Pablo está haciendo el señalamiento. Vivíamos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Lo que la gente está viviendo hoy, nosotros también estuvimos ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y de ahí viene la gracia, del amor de Dios. Porque Dios es rico en misericordia. Dios es tan compasivo que ve que se destruye nuestra vida, que se destruye el matrimonio, que se destruye la familia, que se destruyen nuestros bienes, y dice: detente, tiene compasión. Ve que lo que nos está pasando lo hemos provocado nosotros por nuestra rebeldía, y con todo y eso la Escritura dice que es rico en compasión. En vez de empujarnos como haría la gente para salir de nosotros, lo que hace es que nos levanta. Sí, porque mucha gente, aún en la iglesia, cuando ven a alguien que está como cayendo, se lo termina de empujar. Ay, hombre. Aleluya. Aleluya. Sin embargo, Él es rico en misericordia, y lo manifiesta por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué? Porque le decía en el principio que el amor de Dios se muestra a través de la gracia, de la misericordia y de la longanimidad o paciencia de Dios. Ese es el amor. Son tres manifestaciones interesantes. Y entonces, como Él nos ama de una manera entrañable, de una manera extraordinaria, que de hecho cantamos una canción que no sabemos lo que decimos, porque decimos que Él tiene celo de nosotros. Esa canción de tener celo de nosotros ni entendemos lo que significa. Porque si es verdad que tiene celo de nosotros y que es capaz de defendernos, también es capaz de disciplinarnos. Entonces Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, que es el estado
en que nos encontrábamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un énfasis añadido que aparece en paréntesis en el texto. Por gracia soy salvo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que hace la gracia, que nos da vida a nosotros juntamente con Cristo. Solo por Cristo y en Cristo, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Y no hay otro mecanismo que no sea la gracia que se establece en el corazón del ser humano para transformar. Porque la gracia no es menos, la gracia es más. La gracia se va más allá de lo que el ser humano cree que puede ser. ¿Por qué la gente bloquea la gracia estando en la iglesia? Porque todavía la gente cree que va a ser salvo por su buen comportamiento. La gente cree que él puede llenar las expectativas de la justicia de Dios y no hay manera. ¿Por qué algunos, cuando hablan de la gracia, hablan como de lo permisivo? La gracia no es permisiva, porque la gracia tiene como garantía el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios va a forjar en nosotros el señorío de Cristo. Y cuando establece el señorío de Cristo en nosotros, desde el Espíritu nuestro, el corazón, en las emociones, en los pensamientos, en todo nuestro ser espiritual, y se refleja en el mundo físico por medio de la conducta. Ese señorío significa que hay un control de nosotros, que hay alguien que nos controla, que hay alguien que establece sus pautas en nosotros. Y cuando usted ve a alguien que se desenfrena, que ya puede hacer cualquier cosa y no tiene remordimiento, algo está pasando. Porque la gracia no es así. La gracia no es libertinaje. La gracia no viene dada para que la gente viva en libertinaje y se aproveche de coyunturas, de debilidades de la gente y de situaciones. Eso no es gracia. La gracia establece orden, principio, transforma, porque da vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. La gracia es suficiente para salvar a los pecadores, solo que la gracia hay que aceptarla. Si usted no acepta la gracia, aun cuando es universal, sigue siendo particular. ¿Por qué? Porque es universal, pero usted no la acepta, usted no entra a la gracia. Usted no decide por la gracia, sino que usted resiste la gracia. Y por eso usted va a encontrar personas en las congregaciones que se van a alabar a ellos. Y van a hablar de ellos. Y van a hablar de lo buenos que son y de las cosas extraordinarias que pueden hacer. Inclusive cuando oran, no oran desde la gracia, sino que oran desde sí mismo. Y Cristo se refiere a dos personas que estaban en el templo. Uno quería alcanzar la gracia y a otro no le interesaba la gracia. Al que no le interesaba la gracia, oraba consigo mismo y decía lo bueno que era y lo mucho que ayudaba a la iglesia. Ahora, el que quería alcanzar la gracia reconocía que era pecador. Y nada más decía, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Eso decía, porque quería alcanzar la gracia. El que cree que es autosuficiente, que no necesita la gracia, se alaba a sí mismo y habla de él, habla de ella, de su experiencia, de cuánto Dios lo ha bendecido, de lo que tienen. Cuando la gracia nos alcanza realmente, produce transformación. La gracia viene acompañada de herramienta necesaria para que podamos permanecer en ella. Yo no entro y salgo de la gracia porque no funciona así. La gente no entra y sale de la gracia. Tuvo en la gracia hoy, mañana entró. No. La gente se queda en la periferia de la gracia y no entra. Porque cuando entramos en la gracia, comienza la transformación en nosotros y permanecemos.
Porque la gracia se permanece. ¿Por qué la gente no permanece en la iglesia? Porque está en la religión. No ha entrado en la gracia y no ha recibido la transformación que produce las herramientas, las raíces, la fortaleza como para tomar decisiones sabias, sino que se queda en la periferia, se queda en la iglesia pero no entra en la gracia. Por eso algunos persiguen a otros en sus debilidades. Otros se justifican ellos o se justifican por el comportamiento de los demás. Yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que fulana, yo vivo mejor. Y no funciona así la gracia. Aleluya. La gracia viene acompañada de las herramientas necesarias para que podamos permanecer en ella. Si entramos, permanecemos. Porque el Espíritu de Dios va a vivir en nosotros y va a establecerla. Una vez entre en la gracia, recibe esa cosmovisión diferente. Nosotros necesitamos un cambio de mentalidad. Y entonces, cuando venimos a la gracia, el Espíritu de Dios establece en nosotros un cambio en varios sentidos, incluyendo la cosmovisión. ¿De qué manera yo veo lo natural y de qué manera veo lo espiritual? Tiene que cambiar. Tu cosmovisión cambia. La manera de tú ver lo espiritual y lo material comienza a cambiar. Porque desde la gracia es transformadora y desde la gracia las cosas se ven diferentes. Lo que nos llamaba la atención y nos preocupaba antes ya no nos preocupa, sino que nos hace ocuparnos de cosas extraordinarias, porque lo vemos diferente. El mundo acabándose y tú tranquilo. Nos estamos ahogando y la barca se está llenando de agua y de basura y tú durmiendo. Levántate. Bendito es el nombre del Señor. Porque los discípulos no veían lo que Cristo estaba viendo, como Él veía las cosas. ¿Sabes qué? La gente que está en la gracia tiene un lenguaje diferente, porque como ha cambiado su cosmovisión, habla diferente. Lo que la gente ha llamado lenguaje de fe, hay un lenguaje de gracia. Porque la gracia se disfruta. Porque en la gracia recibimos liberación, recibimos libertad. Los esclavos no disfrutan lo que hacen. Pero la gracia que establece libertad, nosotros disfrutamos lo que hacemos. La gracia se disfruta. La gracia no trae quejas. Por el contrario, se lleva el remordimiento, se lleva la amargura, se lleva la tristeza, porque nosotros le entregamos voluntariamente. La gracia no establece paradigmas en la que la gente se obligan para que hagan cosas. Porque cuando la cosmovisión cambia, la vida da un giro diferente. Y el Espíritu de Dios que va a trabajar desde dentro de nosotros va a dar respuestas importantes. Por eso en la gracia no se le doble el brazo a la gente y se le dice camine, que no me empuje. Nada de eso. La gracia es diferente. La gracia nosotros rendimos nuestras voluntades para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y tenemos el deseo de hacer aquello que la palabra establece como principio de vida, porque queremos agradar a Dios. Por eso, además de la regeneración, la transformación y la sanidad que se produce en nuestro cuerpo espiritual, también hay un cambio en la cosmovisión. Como nosotros vemos las cosas ahora, desde la gracia, no es igual como la veíamos desde la condición de ser mundano. Bendito es el nombre del Señor. Y la gracia tiene como objetivo extraordinario, que es la salvación del ser humano. Y esa es la oferta de la gracia. La gracia viene a establecer salvación por medio de Cristo. La gracia viene a traernos una oferta extraordinaria. Y esa oferta es completa. Aún desde la iglesia, sirviendo a Dios,
Tenemos que abrir el corazón a la gracia, porque hasta nuestra predicación sería diferente. Nuestro encuentro con los pecadores será diferente si lo observamos desde la perspectiva de la gracia. Así que Dios lo bendiga el día de hoy. Nos vemos el próximo. Señor, gracias. Gracias en el día de hoy, porque tu misericordia nos acompaña, tu gracia nos visita, tu espíritu nos transforma, tu orden se establece en nosotros. Gracias en el día de hoy. Tu palabra es extraordinaria. Completa tu obra, Señor, entre nosotros. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.